Hola, mis queridos chiquillos y chiquillas de octavo año, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien junto a sus familias. Hoy vamos a trabajar con una nueva guía de estudio. Soy su profesor Juan Antonio, Lengua y Literatura, y vamos con esta nueva guía de trabajo. Frente a la naturaleza, parte 2. Pero antes, como siempre, algunas recomendaciones para que tengas presente para que logremos un buen desempeño de nuestras labores. Mantener una buena rutina en casa, estudiar en un lugar habilitado para ello y libre de distractores. Cuida la limpieza y el orden. Trabaja sentado en un lugar silencioso, cómodo y con luz. Dispón de todo el material que necesitarás para el desarrollo de las actividades. Hoy día trabajaremos con el texto de estudio, más la guía de trabajo, cuadernos, lápices, goma, etcétera. Desarrollar en el cuaderno o en la guía manteniendo guardado el material, que formará parte del portafolio que será calificado. Utiliza un lenguaje formal en la redacción de tus respuestas. Vamos a disponer de 90 minutos aproximadamente para el desarrollo de esta guía, pero no te preocupes, si requiere más tiempo, lo puedes utilizar. Así que, con mucho ánimo, vamos a comenzar. Y veamos nuestro objetivo de trabajo. Vamos a leer con el propósito de interpretar qué sentimientos expresan los poemas acerca de la relación entre los seres humanos y la naturaleza. ¿Para qué? Para mejorar tu comprensión lectora, interpretar y disfrutar de las lecturas literarias. ¿Cómo vamos a hacer esto? En primer lugar, vamos a recordar las estrategias de comprensión que trabajamos en la guía anterior, leyendo poemas y desarrollando actividades de análisis y comprensión. Vamos por nuestra ruta de aprendizaje. Al inicio, activaremos conocimientos previos. A partir de interrogantes, revisaremos lo visto en guía anterior respecto de la interpretación de imágenes y la estructura, perdón, y las estrategias de lectura. En el desarrollo, leeremos con el propósito de interpretar estos sentimientos que se expresan en diversos poemas y aplicaremos la estrategia de lectura antes, durante y después de la lectura. Y finalmente concluiremos sintetizando y evaluando qué fue lo más fácil, lo más difícil de la actividad desarrollada. No se olviden que tienen todas las capacidades, ustedes pueden, son muy buenos estudiantes, así que mucho ánimo, con mucha perseverancia, vamos a aprender. Hoy trabajaremos con nuestro texto de estudio, página 30 a 35. Activemos algunos conocimientos que ya tenemos y que son necesarios para nuestra actividad. En los poemas que leerás encontrarás los siguientes adjetivos para describir seres o situaciones particulares: solemne, memorable, jovial. ¿Los conoces? ¿Qué ideas te evocan? Recuerda ir anotando las preguntas y respondiéndolas en tu cuaderno. Si no tienes claro su significado, pregunta o busca en el diccionario. Número 3. Selecciona de los adjetivos anteriores el más adecuado para describir la situación que se muestra en la fotografía. Y luego explica por qué lo elegiste. Vamos ahora a recordar. Recordemos específicamente algunos conceptos claves que tienen que ver con las imágenes poéticas. El lenguaje de la poesía se expresa principalmente en imágenes, pero no se trata de imágenes visuales, como fotos y dibujos, sino de construcciones verbales. Estas imágenes, hechas de palabras, llegan a la mente del lector y le permiten percibir ideas, sentimientos y emociones que el poeta transmite. Por ejemplo, si escuchamos lleno de arrugas, sí, pero ese rostro era hermoso, está apelando al sentido de la vista, ¿cierto? Esas son imágenes
visuales. O si escuchamos una hermosa melodía resonó en las paredes de nuestros barrios, ahí nos está indicando el sentido de la audición, es una imagen auditiva. O por ejemplo, el perfume adorable de las violetas era agradable para todos. ¿A qué sentido nos está indicando? Al sentido del olfato, ¿ya? Es una imagen olfativa. El sabor de esos labios me habla de cerezas. Ahí tenemos que nos está indicando al sentido del gusto, ¿cierto? Imágenes gustativas. Y finalmente, el siguiente ejemplo, el viento golpeaba nuestros rostros. Ahí son imágenes táctiles, ¿cierto? Al sentido del tacto, de sentir en la piel. ¿M? ¿Se dan cuenta que todas las imágenes poéticas apelan a los sentidos, a los cinco sentidos? A eso se refiere cuando hablamos de imágenes poéticas. Luego, recordemos una de las estrategias de lectura. Como sabes, en los poemas se emplea el lenguaje figurado, es decir, las palabras expresan ideas distintas a las de su significado. A diferencia del lenguaje literal, el lenguaje figurado utiliza palabras que tienen un significado, pero con una intención comunicativa distinta. Por ejemplo, si yo digo, abrió el candado de mi corazón, todos sabemos que en el corazón no tenemos un candado, ¿ya? Por lo tanto, el sentido utilizado relacionado con su significado literal, que tiene que ver con cerrar y abrir, ¿cierto? Pero aquí se refiere a los sentimientos, ¿ya? Por lo tanto, ahí estamos en presencia del lenguaje figurado. Para interpretar el lenguaje figurado, podemos aplicar los siguientes pasos. Primero, comprende el significado literal o denotativo de las palabras y expresiones que se emplean. Por ejemplo, cuando hablamos del significado literal, si nosotros escuchamos el poema para mostrar la flor de tu corazón, se mece tu arboleda de verano, la palabra flor sabemos que significa que es una parte de la planta encargada de la reproducción. Su estructura contempla un tallo corto y un cúmulo de hojas modificadas que protege a las células sexuales y asegura la formación de nuevas semillas. Ese sería el significado literal, ¿ya? Y si nos vamos al lenguaje figurado, cuando hablamos de mostrar la flor de tu corazón, podemos reconocer que en el corazón no aparecen flores. Entonces hay otra intención comunicativa utilizando el significado literal, ¿cierto? Pero con una intención figurada. Segundo paso, identifica qué palabras o expresiones no presentan en su sentido literal y debes interpretar. Yo recién decía, para mostrar la flor de tu corazón. Si nosotros lo vemos ahí, podemos reconocer que la expresión la flor de tu corazón tiene un sentido figurado, porque en un sentido literal los corazones no tienen flores. Tercer paso, pregúntate a qué aluden estas palabras en su contexto, es decir, vuelve a leer el pequeño fragmento, el pequeño eh, estrofa, ¿cierto? Piensa en lo que representan y con qué ideas se relacionan. Acuérdate de las imágenes poéticas. También asócialas con otras expresiones o ideas del poema. Y finalmente, como cuarto paso, pregúntate qué quiere decir el poeta, el hablante lírico, qué idea expresa más allá de esa imagen puntual. Bien, vamos entonces ahora a leer y apliquemos las estrategias y los conocimientos que hemos adquirido en actividades anteriores. Recuerde que vamos a aplicar la estrategia antes, durante y después de la lectura. Responde a las actividades a medida que avanzas en la lectura. Haz una pausa en el video mientras lees y desarrollas las actividades propuestas. Esto entre las páginas 30 y 35.
Para una mejor interpretación de las obras, les sugiero anotar las expresiones que no comprendan, es decir, aquellas de lenguaje figurado o de lenguaje literal, ¿cierto? Denotativo, que ustedes no entiendan. Las busquen en el diccionario para luego darles una buena interpretación. Lo mismo con las imágenes poéticas que ustedes vayan descubriendo y que no le den sentido, para que pregunten con el profesor o con aquella persona que le esté acompañando en el desarrollo de su actividad. Para el primer poema, para que aprendan más sobre la autora, yo les recomiendo ver los videos disponibles en los siguientes links, ¿ya? Recuerden ir desarrollando las actividades antes y durante la lectura, a medida que van avanzando en ella. El primer poema son Las cuatro maravillas del mundo de Liliana Bodoc. A medida que lean los poemas, les sugiero que a partir del contenido de los poemas formulen preguntas al texto. De esta manera mantendrán su concentración, a la vez que desarrollarán habilidades de análisis. Por ejemplo, ¿a qué sentido apela constantemente en la segunda estrofa de este poema? Entonces tienen que leerlo y ustedes mismos se van a dar cuenta que al ir haciendo preguntas que vayan haciendo desde ustedes, les permite mantener, ¿cierto?, la concentración y analizar de mejor manera el poema, ¿ya? Recuerden que acá también tienen el vocabulario contextual que les permite ir teniendo una mejor comprensión de lo que van leyendo. Para el tercer poema, que es un poema de Nicanor Parra, yo les recomiendo, ¿cierto?, que pueden acompañar la lectura del poema declamado por su propio autor. A continuación les invito a escuchar esta declamación.
Ahí pudimos escuchar al poeta, al propio Nicanor Parra, declamar su poema, Se canta al mar. Recuerden ir desarrollando las actividades, ir anotando las preguntas y a medida que van leyendo, las van respondiendo, ¿ya? Anótenlas en su cuaderno, no lo olviden. Y acá tenemos el último poema, perdón, Erraba solitario como una nube. Una vez que hayan terminado de leer los tres poemas, haber desarrollado las actividades propuestas durante la lectura, vamos a ir al después de leer. Desarrolla las siguientes actividades de la página 35 y registren en el cuaderno sus respuestas, no lo olviden. Las actividades de la sección Trabaja con los poemas les invita a analizar la visión de mundo de los autores, así como a reflexionar acerca del efecto que produce el lenguaje poético en el lector. Para finalizar, les invito a conversar con algún familiar o con la persona que le está acompañando en el desarrollo de sus actividades sobre los poemas leídos. Recuerden que todos tocan la relación del hablante con la naturaleza. Nombren un elemento o fenómeno de la naturaleza, ¿cierto?, sobre la cual les gustaría escribir. Es una conversación abierta, lo que ustedes quieran comentar. Finalmente, sinteticemos y evaluemos nuestro aprendizaje. Hoy nuestro objetivo fue leer con el propósito de interpretar qué sentimientos expresan los poemas acerca de la relación entre los seres humanos y la naturaleza, con la finalidad de mejorar su comprensión lectora, una buena interpretación y disfrutar de estas lecturas literarias. Y para ello, recordamos algunas estrategias de comprensión. Recuerden, hablamos de las imágenes poéticas, hablamos del lenguaje figurado, leímos poemas, ¿cierto? Y desarrollamos las actividades de análisis y comprensión. Finalmente, y ahora, ¿qué aprendiste en esta clase? ¿Tuviste alguna dificultad para desarrollar las actividades? Si es así, ¿cómo las solucionaste? ¿Cómo podríamos mejorar? Califiquemos ahora, pongámosle nota a nuestro aprendizaje. Letra A, no entiendo, tengo dudas. Letra B, lo entiendo, pero no puedo explicarlo. Y letra C, lo entiendo y puedo explicarlo. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra clase. Los felicito por su esfuerzo, por su perseverancia. Sé que lo hicimos muy bien, son geniales. Un abrazo para todos. Espero verlos muy pronto y que estén muy bien. Muchos cariños.